En la primera parte estuvimos hablando de las generalidades del ciclo, sus diferentes reacciones y el rendimiento energético. Ahora en esta segunda parte vamos a ver la relación que tiene el ciclo de Krebs con otros procesos metabólicos. Y número 2, vamos a ver la regulación, cómo la célula controla el funcionamiento de este ciclo. En este gráfico podemos ver la naturaleza anfibólica del ciclo de Krebs. Podemos ver aquí de color verde diferentes reacciones. Podemos ver cómo la naturaleza catabólica, porque el piruvato termina en el ciclo de Krebs, terminan los aminoácidos, terminan aminoácidos como aspartato, fenilalanina y tirosina que dan fumarato. Por otro lado, aminoácidos como isoleucina, metionina y valina y los ácidos grasos de número impar terminan en el ciclo de Krebs. Por otro lado, vemos algunos intermediarios de este ciclo que sirven para la síntesis de compuestos de importancia biológica. Podemos ver en color rojo. Hacia la izquierda arriba podemos ver cómo el oxalacetato sirve para la síntesis de aminoácidos, especialmente el aminoácido aspartico, que será un precursor de la síntesis de purinas y pirimidinas. Luego a la derecha vemos que el citrato es un precursor de la síntesis de ácidos grasos y también de la síntesis de colesterol. Cuando el ciclo se satura, cuando hay mucha glucosa que da mucho acetil-CoA, el excedente va a salir a nivel de citrato, ya que el acetil-CoA no puede salir de la mitocondria. Entonces entra al ciclo, se convierte en citrato y sale de la mitocondria para luego dar origen a la síntesis de nuevo de los ácidos grasos. Hacia abajo, a la derecha, podemos ver también que el ácido alfa-cetoglutarato es un precursor de glutámico. Este glutámico es un precursor también de nucleótidos púricos. Siguiendo a la izquierda abajo, podemos ver cómo succinil-CoA es un precursor de las porfirinas, el grupo hemo. Y entre las porfirinas tenemos los citocromos, la hemoglobina, la mioglobina y las catalasas. Aquí vemos la naturaleza gluconeogénica del ciclo de Krebs. Si observamos, la conclusión que sacamos de este gráfico es que todos los aminoácidos, excepto lisina y leucina, son capaces de producir glucosa. Son aminoácidos gluconeogénicos, es decir, todos los aminoácidos que dan intermediarios del ciclo van a dar como resultado glucosa a través de la gluconeogénesis. Esto ocurre en el periodo de ayuno o cuando ingerimos un exceso de proteínas o cuando nosotros ingerimos proteínas de bajo valor biológico, de tal manera que el organismo no puede utilizar esas proteínas y las degrada para dar como resultado la producción de glucosa. Las reacciones anapleróticas del ciclo, es decir, aquellas que le proveen metabolitos intermediarios, son la más importante, la que convierte el pirúvico en oxalacetato, siendo la enzima la piruvato carboxilasa, que es la principal enzima anaplerótica. ¿Por qué? Porque el oxalacetato es el metabolito imprescindible para que el acetil-CoA se conjugue y se oxide en el ciclo de Krebs. El aspartico da también oxalacetato, por eso una producción menor que ocurre en el ayuno. El glutámico, otro intermediario que es alfa-cetoglutarato, y los aminoácidos aromáticos, fenilalanina y tirosina pueden dar fumarato, otro intermediario del ciclo de Krebs. Por otro lado, los ácidos grasos de número impar de carbono van a dar succinil-CoA. En resumen, podemos decir que el ciclo de Krebs número 1 es la vía final común del metabolismo oxidativo. ¿Por qué? Porque en él terminan de oxidarse los aminoácidos, los ácidos grasos y la glucosa hasta CO2, agua y ATP. Número 2, este ciclo produce citrato, que es un precursor de la síntesis de ácidos grasos y de colesterol. En tercer lugar, el ciclo participa en la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, es decir, es un ciclo gluconeogénico. En cuarto lugar, genera succinil-CoA, un precursor de porfirinas, entre las cuales tenemos hemoglobina, tenemos la mioglobina, los citocromos y las catalasas. Y finalmente vemos que el oxalacetato es un precursor de aspartico y el alfa-cetoglutarato un precursor por transaminación del ácido glutámico. Ahora vamos a ver algunos inhibidores del ciclo de Krebs. Aquí podemos ver el ciclo y a la izquierda vemos 3 inhibidores. En primer lugar tenemos el fluoracetato. El fluoracetato
se va a convertir en el organismo en fluoracetil-CoA. Ese fluoracetil-CoA se va a combinar con el oxalacetato y va a dar fluorcitrato. El fluorcitrato va a ser entonces un inhibidor de la enzima aconitasa, por lo cual se va a acumular citrato y ese citrato sale de la mitocondria para favorecer la síntesis de ácidos grasos. En segundo lugar, tenemos el arsenito. El arsenito es la forma trivalente del arsénico y va a formar un complejo estable con los grupos tiol, SH del ácido lipoico. Por lo tanto, todas las enzimas que necesitan ácido lipoico para trabajar pueden ser inhibidas, pueden ser bloqueadas por el arsenito. Cuando el arsenito se une al ácido lipoico del complejo piruvato deshidrogenasa, se acumula el piruvato y consecuentemente el piruvato se convierte en ácido láctico. Ese ácido láctico va a producir una acidosis láctica con unos efectos deletéreos a nivel del cerebro que puede provocar trastornos neurológicos y muerte. Pero en este caso nosotros estamos viendo que el arsenito es un inhibidor del complejo enzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Recuerden que este complejo necesita ácido lipoico para trabajar. Finalmente tenemos el número 3, el malonato. El malonato es un compuesto, un inhibidor competitivo de la enzima succinato deshidrogenasa. Si observamos en el dibujo, el succinato tiene dos grupos carboxilos, igual que el malonato. Por lo tanto, la enzima succinato deshidrogenasa se va a unir al malonato y la reacción no va a ocurrir. Se detiene en ese punto el ciclo de Krebs. Vamos a hablar ahora acerca de la regulación alostérica del ciclo de Krebs. Veamos cuáles son las señales que tiene la célula que permiten acelerar el ciclo o retardarlo dependiendo de las necesidades de energía. Debemos recordar primero qué es una regulación alostérica. La regulación alostérica, como vemos en esta imagen, es aquella en la cual un efector alostérico entra al sitio alostérico y provoca un cambio conformacional a distancia del sitio catalítico que favorece, si ese efector es positivo, la entrada del substrato o que interfiere con la entrada del substrato. En este dibujo nosotros vemos abajo la presencia de un inhibidor alostérico color rojo. Cuando ese inhibidor alostérico entra al sitio alostérico, va a deformar el sitio catalítico y de una forma cuadrada va a tener forma triangular. Observen ustedes, entonces el citrato no puede entrar. Vemos aquí los diferentes puntos donde hay una regulación alostérica del ciclo de Krebs. Hay diferentes puntos en los cuales el ciclo de Krebs puede acelerarse o puede retrasarse. Nosotros podemos ver que, primero, el complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo piruvato deshidrogenasa arriba convierte el piruvato en acetil-coenzima A. Una vez que se forma acetil-CoA, ese acetil-CoA vemos arriba a la izquierda que el acetil-CoA va a funcionar como un efector alostérico de la enzima piruvato carboxilasa, de tal manera que a partir del piruvato se forma oxalacetato y así tenemos oxalacetato y acetil-CoA que pueden condensarse para iniciar el ciclo de Krebs. Podemos ver acá en color verde los efectores positivos, es decir, aquellos que aceleran el ciclo, y en color rojo podemos ver los efectores negativos. Veamos. Cuando la célula tiene un déficit de energía, cuando está en reposo, vamos a tener que va a haber aumento de AMP, va a haber disponibilidad de CoA y tenemos NAD. Entonces, un estado metabólico que indica necesidad de ATP es cuando nosotros tenemos mucho ADP que ha procedido del ATP que se ha utilizado y se ha hidrolizado en ADP más PI. Cuando tenemos mucho ADP, tenemos NAD o tenemos AMP. Esas son señales que indican que se necesita energía. Por lo tanto, esos elementos van a actuar de manera activadora del ciclo. Veamos acá. El complejo piruvato deshidrogenasa, miren ustedes cómo es activado por AMP, por la coenzima A y por el NAD. ¿Para qué? Para que éste pueda
convertir el pirúvico en acetil-CoA e iniciarse el ciclo de Krebs. Si nosotros observamos acá en este esquema, notamos lo siguiente. El NADH, ¿qué significa ahora el NADH? El NADH significa que hay suficiente energía, ¿sí? Entonces, el NADH o el NAD reducido es un inhibidor de diferentes enzimas. Número 1, del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. 2, de la citrato sintasa. 3, de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Y 4, del complejo enzimático alfa-ceto-glutarato deshidrogenasa. De modo que el NADH es tan potente que inhibe de manera alostérica 4 puntos que tienen que ver con el funcionamiento del ciclo de Krebs. Por el contrario, el ATP va a inhibir 3 puntos importantes. El ATP lo vemos acá, complejo piruvato deshidrogenasa. Tenemos también citrato sintasa. Tercero, isocitrato deshidrogenasa. Esas 3 enzimas reguladoras son inhibidas por ATP igual que por NADH. Debemos señalar aquí de manera oportuna el papel del ADP como efector alostérico. El ADP actúa en 2 sitios importantes. Número 1, activa de manera alostérica a la enzima isocitrato deshidrogenasa, que es la principal enzima reguladora del ciclo. Y segundo, el ADP también actúa como un efector alostérico positivo de la enzima citrato sintasa. Por otro lado, podemos ver que succinil-CoA abajo a la derecha, succinil-CoA inhibe al complejo enzimático alfa-ceto-glutarato deshidrogenasa, igual que también succinil-CoA inhibe a citrato sintasa. Otra reacción reguladora y que no está mostrada acá es la enzima succinato deshidrogenasa, que convierte el succinato en fumarato. Succinato deshidrogenasa es activada por el succinato, pero es inhibida por el oxalacetato. Aquí vemos también el complejo piruvato deshidrogenasa. Hemos querido mostrarlo porque es un punto importante en el funcionamiento del ciclo de Krebs. Aquí vemos este complejo con las diferentes enzimas, las 3 enzimas que tienen diferentes colores, y también en color rojo y en color marrón podemos ver 2 enzimas que tienen que ver con la regulación covalente del complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo piruvato deshidrogenasa, es decir, aquel que cataliza la conversión de pirúvico en acetil-CoA, tiene 2 tipos de regulaciones. Número 1, una regulación rápida que es alostérica. Esa regulación rápida alostérica está mediada por acetil-CoA y NADH. Cuando tengo acetil-CoA, ellos van a inhibir, o sea, una inhibición por producto de manera alostérica a la enzima. Y en segundo lugar, a una regulación que es un poco más lenta. Es una regulación de tipo covalente, donde están mediadas las enzimas piruvato deshidrogenasa quinasa y piruvato deshidrogenasa fosfatasa. En resumen, el complejo piruvato deshidrogenasa tiene 2 tipos de regulaciones. Número 1, regulación alostérica, que es rápida, donde el complejo es inhibido por acetil-CoA y NADH. Y segundo, una regulación covalente mediante fosforilación, donde intervienen 2 enzimas importantes, piruvato deshidrogenasa quinasa y piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Aquí podemos ver lo que explicamos. Fíjense cómo los productos acetil-CoA y NADH inhiben al complejo piruvato deshidrogenasa. Veamos en este diagrama la regulación covalente. Esta regulación covalente ocurre a través de fosforilación. Abajo podemos ver cómo la reacción de piruvato más coenzima A más NAD da como resultado acetil-CoA más NAD reducido con la producción de CO2. Y ahí tenemos la enzima PDH, piruvato deshidrogenasa. ¿Cómo ocurre la regulación covalente? Observamos nosotros que cuando tenemos acá piruvato, NAD, coenzima A, ADP, eso va a dar como resultado que la enzima piruvato deshidrogenasa quinasa sea inhibida. ¿Qué hace piruvato deshidrogenasa quinasa?
es una enzima mala. ¿Por qué? Porque es la enzima encargada de fosforilar a piruvato deshidrogenasa inactivándola. Le incorpora 3 grupos fosfato. Ahora bien, si yo activo a la piruvato deshidrogenasa quinasa, estoy a la izquierda, como ocurre en un estado que tengo suficiente energía, sobre todo cuando hay mucho NAT reducido, mucho ATP y mucho acetil-CoA, ¿qué es lo que me conviene? Lo que me conviene es inhibir el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, el NAT reducido, el ATP y la acetil-CoA me van a activar a la enzima mala, la enzima que le va a pegar 3 grupos fosfatos a piruvato deshidrogenasa y la va a inactivar. Ya tengo la enzima fosforilada que está inactiva. Ahora, ¿cómo la vuelvo a activar? Fácil, por una piruvato deshidrogenasa fosfatasa, como vemos a la derecha. Esta enzima, ¿qué hace? Que remueve los grupos fosfatos de piruvato deshidrogenasa y recupera la forma activa. Por ejemplo, tenemos en el músculo, durante la contracción muscular, hay una liberación importante de calcio. ¿El calcio qué hace? Bueno, el calcio va a activar a piruvato deshidrogenasa fosfatasa y me va a activar por ende a piruvato deshidrogenasa, favoreciendo la producción de acetil-CoA que va a utilizarse en el ciclo de Krebs como fuente de energía. Por otro lado, tenemos también que en el tejido adiposo la glucosa es precursora de grasa, precursora de ácidos grasos. ¿Y qué sucede? Bueno, que la insulina se va a liberar en respuesta a la hiperglucemia y va a nivel de tejido adiposo, y esa insulina va a activar a la enzima buena. ¿La enzima buena cuál es? La piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que me va a remover los grupos fosfatos de piruvato deshidrogenasa, dando como resultado la piruvato deshidrogenasa que esté activa, y esta a su vez va a dar como resultado la conversión de piruvato en acetil-CoA, y acetil-CoA se va a convertir en ácidos grasos. En resumen, nosotros podemos decir que el ciclo de Krebs es activado cuando hay disponibilidad de coenzima A. 2. La disponibilidad de suficiente oxalacetato para que se condense con acetil-CoA, y las demás reacciones anapleróticas también me activan el ciclo. 3. La disponibilidad de ADP, ya que cuando tenemos mucho ADP, eso significa que el ATP se ha utilizado, porque cuando el ATP se utiliza para desarrollar algún trabajo, se va a desdoblar en ADP más PI. NAD, que es una coenzima requerida por diferentes deshidrogenasas que participan en el ciclo. Y finalmente la disponibilidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs es un ciclo eminentemente aeróbico. El papel del oxígeno, recuerden, es remover los hidrógenos de los equivalentes reductores NAT reducido y FAT reducido que se han producido en el ciclo de Krebs. Por otro lado, hay unos inhibidores del ciclo. Obviamente, si tengo bajos niveles de coenzima A, si bajan los niveles de oxalacetato, si las reacciones anapleróticas, aquellas que alimentan el ciclo, no están activas, se me inhibe el ciclo. Si tengo ATP, como la principal función del ciclo es producir ATP, si ya lo tengo, si tengo suficiente, entonces voy a inhibir, o el ciclo de Krebs se me va a enlentecer. Luego, si hay NADH o NAT reducido, que es una forma de energía, se me inhibe el ciclo. Y finalmente, la ausencia de oxígeno. Como tenemos, por ejemplo, un ejercicio físico intenso, va a inhibir o a enlentecer el ciclo de Krebs. Y por otro lado también, cuando tenemos un infarto, la falta de oxígeno va a bloquear la conversión de pirúvico en acetil-CoA, y el pirúvico, tanto en el infarto del miocardio como en la actividad física intensa, se va a convertir en ácido láctico, siendo responsable del dolor. Hemos visto la regulación del ciclo y aquí terminamos hablando de este proceso metabólico. Ojalá que ustedes puedan tener una sonrisa y exclamar conmigo que el ciclo de Krebs, qué fácil es.